trasladarse de un lugar a otro, pero dice que dentro del barco había casino, había restaurante, había pileta, había todas las comodidades para que la persona pudiera estar bien. Pero este hombre dice que estaba a la puerta del restaurante, que estaba en el barco, pidiendo comida a la gente que salía del lugar, pidiendo plata a la gente que entraba al lugar. Pero cuando vino uno de los que estaban ahí en el barco, le dijo: ¿por qué usted está acá pidiendo y no entra a comer? Y el hombre le dijo: porque yo no tengo plata para comprar. La última plata que tenía la gasté para comprar el boleto del barco. Entonces dice que el hombre que trabajaba en el barco agarró el boleto y le dijo: ¿dónde está su boleto? Y miró el boleto que este hombre había comprado, y ahí atrás del boleto decía que el que tenía ese pasaje para subir al barco también tenía libre entrada al restaurante, la comida gratis, tenía todo gratis en el barco con ese boleto. ¿Amén? Y el hombre lo ignoraba. ¿Por qué? Porque no había leído lo que decía. Amén. Por eso es importante que nosotros podamos leer, y no solamente leer, sino estudiar la palabra de Dios. Amén. Para que no pasemos hambre espiritualmente hablando, para que el diablo no nos tenga de un lugar para otro, para que la opresión no esté sobre nuestras vidas, sino que podamos tener verdadera libertad en Cristo Jesús. Amén. Por eso este primer seminario que vamos a hacer va a tratar acerca de la liberación. Amén. Y usted quizá dice: bueno, pero yo no necesito liberación. Venga y después vamos a ver si no necesita. ¿Sí? Venga y después vemos si no necesita. Amén. Porque a la luz de la palabra de Dios, como le decía, usted quizás se mira en el espejo y estoy re bien yo. Pero si usted pone una luz frente al espejo que ilumine bien, usted va a empezar a ver algunas manchitas, va a empezar a ver cosas que así a simple vista no se ven. ¿No? ¿Y saben qué es la luz? La palabra. Es un reflector así grande que te ilumina Dios de frente y te hace ver de que no somos tan buenos como pensamos. Que hay cosas que en nuestra vida que tenemos que cambiar, que hay cosas que tenemos que dejar atrás, que hay cosas que tenemos que vencer. Amén. Y hoy la palabra habla acerca de esto. Hay cosas que nosotros tenemos que vencer. Amén. Porque si usted no vence esas cosas vienen a esclavizarte, a esclavizar tu mente, a esclavizar tu pensamiento, a esclavizar tu conducta. Amén. Hay cosas que nosotros tenemos, hay enemigos. El diablo es nuestro enemigo, principal enemigo. Y nosotros tenemos que vencerlo, porque si nosotros no lo vencemos, él no va a vencer a nosotros. Y el que es vencido, que es esclavo de aquel que lo venció. ¿Amén? Entonces, ¿usted quiere ser esclavo o quiere ser vencedor? Vencedor. Amén. Bueno, venga el viernes si quiere ser vencedor y vamos a escuchar hoy la palabra de Dios que nos habla acerca de eso. Nosotros no fuimos llamados a ser esclavos de nadie, nosotros fuimos llamados a ser vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Para que se asuste, vamos a leer todo el capítulo 17. Son 58 versículos, ¿no? Vamos a tener, después en su casa lo puede leer, es una historia conocida, ¿sí? Vamos a leer solamente a partir del versículo 31. Gloria al Señor. La historia de David y Goliat, amén. Vamos a leer el capítulo 17, versículo 31 en adelante. Dice: fueron oídas las palabras que había dicho David y se lo contaron a Saúl. Él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería
y se lo arrancaba de su boca, y si él se volvía contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera un león o fuera un oso, yo tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve, y que Jehová esté contigo. Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Entonces David se quitó de aquellas cosas, luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedió de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y el filisteo dijo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego dijo el filisteo a David, ven hacia mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes contra mí con una espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Y toda la congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Diga conmigo, de Jehová es la batalla, y Él nos entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó sobre tierra con su rostro en tierra. Y así David venció al filisteo con una honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomó su espada y la desenvainó y lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Le damos gracias al Señor. Levante su mano al cielo y diga conmigo, Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno, eres fiel. Queremos oír tu palabra. Queremos recibir la libertad de tu palabra en mi mente, en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y en San Juan, capítulo 17, versículo 17, Jesús dice, tu palabra es la verdad. Amén. Si usted conoce la palabra de Dios, usted va a saber que la palabra de Dios va a traer una completa libertad a su vida.
Personas que vienen a la iglesia, que están en la iglesia, no solo en esta iglesia, sino en otras iglesias, y uno al tiempo vuelve a la iglesia y los ve que están siempre igual, siempre en la misma situación, o necesitan liberación, necesitan esto, necesitan lo otro, es porque no conocen la palabra de Dios. Porque alguien que conoce la palabra de Dios no está en el mismo nivel siempre, sino que está en crecimiento. Amén. Así como los niños necesitan el alimento día tras día para crecer, nosotros como hombres y mujeres espirituales, que una vez que aceptamos a Jesucristo ya comenzamos a tener vida espiritual, necesitamos el alimento de la palabra de Dios para crecer fuerte, para estar bien. Amén. Amén. Espiritualmente hablando. Amén. Amén. ¿Qué vimos acá? Una pelea. Amén. David y Goliat, que es una pelea. Israel estaba en guerra contra los filisteos. Amén. En la Biblia, los filisteos, Faraón, representa al pueblo enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Eran pueblos enemigos. Amén. Desde que Dios le dio la libertad a Israel de la esclavitud de Egipto, siempre los filisteos quisieron volver a tomar a Israel para que sea nuevamente su esclavo. Amén. Así sucede en la vida espiritual. Cosas que pasaban antes en tu vida, cosas que había antes de conocer al Señor, puede ser un vicio, puede ser una tentación de algo, puede ser odio, rencor que antes tenía y cuando conocí al Señor aprendí a perdonar, pero siempre el diablo vuelve con pensamientos diciendo: ¿para qué lo perdonaste? ¿Para qué la perdonaste? ¿No ves que vuelve a hacer lo mismo? El diablo quiere otra vez volver ¿a qué? A esclavizarte, porque cuando uno está en odio, en rencor, envidia, esos son esclavitudes que el diablo quiere traer a nuestra vida. Si leemos, yo no le hice leer todo el capítulo porque me pareció que era muy largo, ¿no? Porque, digo, van a escuchar la mitad y la otra mitad van a acordarse que no pagaron la luz, que dejaron la canilla abierta. Porque pasa a veces, ¿no? Estamos leyendo, pero estamos pensando otra cosa. Entonces, pero si usted lee el primer versículo, dice: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Amén. Se congregaron en un lugar para hacerle guerra al pueblo de Dios. Amén. Y usted tiene que entender que nosotros como pueblo de Dios estamos en una guerra. ¿Contra quién? Contra Satanás y sus demonios. Amén. En este caso la Biblia nos muestra la guerra de los filisteos contra el pueblo de Israel. Amén. Una guerra que siempre los filisteos querían volver a someter al pueblo de Dios. Volver a tomar el lugar que un día ellos tuvieron. Así el diablo quiere venir a tomar el lugar que un día tuvo en tu vida. El diablo quiere venir a tomar el lugar que un día él pensó que ibas a ser siempre de él, que ibas a estar siempre bajo su dominio, hasta que llegó el Señor. Y el Señor trajo libertad. Y el Señor rompió las cadenas. Y el amor de Dios inundó tu corazón. Y dijiste: sí, yo no puedo estar de esta manera, yo tengo que cambiar. Pero el diablo una y otra vez vuelve a querer tomar el lugar que un día no le pertenecía, porque no era su lugar, pero él como ladrón entró y dijo: esta es mi casa. Amén. Como alguien que usted ve que por ahí entra en una casa que puede tomar y después dice: no, esta es mi casa. Amén. Es el espíritu del diablo. El diablo es así. El diablo quiere tomar y después dice: no, esto es mío, me pertenece. Mentira. No le pertenecemos, nunca le pertenecimos al diablo. ¿Por qué? Porque nosotros somos propiedad de Dios. Amén. Pero algo importante que vamos a aprender en la liberación es que Dios no va a hacer algo que nosotros no le permitamos. Algo que nosotros no le pidamos, o algo que nosotros no le demos a Dios el permiso para hacerlo. A pesar de que Dios es todopoderoso, tiene todo poder y toda autoridad, la persona o usted no va a ser libre a menos que usted quiera ser libre. Amén. Y no solamente se habla de decir: sí, yo quiero ser libre, sino que usted tiene que cambiar actitudes, comportamientos en su vida para demostrar que quiere ser libre. Amén. Amén. ¿Están acá? Amén.
Porque es necesario que nosotros tomemos esta libertad que Dios nos dio. Es necesario que nosotros le digamos: Señor, yo quiero ser realmente libre. Amén. Cuando Jesús sanaba a un paralítico, a un ciego, estaba a Bartimeo, sucedió con Bartimeo esto, que era el ciego, que no podía ver, y cuando vino delante de Jesús, Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Amén. Y así cada vez que traían un enfermo, un paralítico, Jesús le preguntaba: ¿qué quieres que haga por ti? Amén. Y la persona le decía: quiero recibir la vista, quiero comenzar a caminar nuevamente, decía el paralítico. Y recibían el milagro que ellos necesitaban. Pero Jesús siempre pregunta: ¿quieres ser libre? Amén. Y nosotros el viernes, cuando tengamos el estudio, vamos a compartir y vamos a aprender de que Dios nunca nos va a forzar en nada. Amén. Dios siempre va a respetar algo que Él nos dio, que es nuestra voluntad, el libre albedrío, la potestad de poder elegir lo bueno o lo malo. Amén. Nosotros tenemos esa posibilidad, nosotros tenemos esa autoridad sobre nuestra voluntad, de tomar las cosas de Dios o de dejarlo, de seguir al Señor o decir: no, me vuelvo al mundo, me vuelvo atrás, no voy a seguir más en la iglesia. Nosotros tenemos ese poder y esa autoridad. Dios no nos obliga a seguirlo, pero sí tenemos que tener en claro que si volvemos atrás, ¿sabe a dónde volvemos? A la esclavitud nuevamente. Amén. Volvemos nuevamente a la esclavitud, volvemos nuevamente al miedo, al temor, volvemos nuevamente a la desesperación, volvemos nuevamente a la tristeza, volvemos nuevamente a la depresión, volvemos nuevamente a las cosas que un día se enseñorearon de nuestras vidas, y por gracia y misericordia de Dios, Dios nos hizo libres. Amén. Amén. Usted imagínese a alguien que sale de la cárcel después de estar encerrado en una cárcel 20 años, cumpliendo una condena por algo que hizo. Y cuando sale de la cárcel, usted lo va a recibir, y cuando sale le pregunta: ¿querés ser libre o querés volver a la cárcel? ¿Qué va a decir? ¿Quieres ser libre? ¿Amén? ¿Amén? Porque sería algo ilógico de que dijera: no, quiero volver a estar encerrado. Sería algo que no está fuera de la lógica humana. ¿Amén? Todos queremos la libertad. ¿Amén? Pero eso es lo que nosotros tenemos que entender, que si volvemos atrás, volvemos a la esclavitud, volvemos a estar encerrados en nuestros miedos y en nuestros temores. Amén. Aquí, si usted lee todo el capítulo, que después lo puede leer en su casa, dice que el pueblo de Israel estaba en un lugar, y del otro lado de la montaña estaba el pueblo de los filisteos, ¿sí? Y estaban ejército frente a ejército. Iba a ser una batalla como se daba en ese tiempo, una guerra entre un ejército y otro, y bueno, el que ganaba oprimía al pueblo que perdía. Pero acá se dio el momento en que desde el pueblo de los filisteos salió un gigante. Dicen que había unos gigantes que eran descendientes de Anak. Eso lo encontramos en Génesis, no recuerdo ahora el capítulo, pero búsquelo después si quiere. Eran descendientes de los gigantes, y estas personas tenían la particularidad de medir alrededor de 3 metros, 3 metros y medio, y eran descendientes de personas gigantes que existieron en un tiempo. Y Goliat era uno de ellos, pero había estado en el pueblo filisteo. No sabemos si se había hecho filisteo, si fue a vivir ahí, no sabemos bien cómo fue la historia. La cuestión que era un gigante que superaba a todos. Amén. Me tomo un poquito de agua. Cuando los del pueblo de Israel vieron, Saúl era el rey. Saben que el rey era el primero que tenía que estar ahí delante del ejército y pelear. Saúl era el rey. Cuando ellos vieron al gigante, ellos dijeron acá:
estamos fritos. Amén. ¿Quién va a poder pelear contra ese hombre? Con esa espada grande, con ese escudo, con ese gigante. ¿Quién de nosotros? Dice que nadie se animaba. Y Saúl, que era el rey, estaba escondido en una cueva, en una carpa, porque tenía miedo. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Apareció David. Después, si usted quiere saber cómo llegó David hasta ahí, lea todo el capítulo, que es muy bueno. Fue porque su papá lo mandó a llevar unos panes para sus hermanos que estaban ahí por empezar la guerra. Y él fue solo a llevar comida a sus hermanos. Y cuando llegó, escuchó que Goliat salía y decía: vamos, venga uno de ustedes, israelita, venga y peleen conmigo. Y si yo los venzo, ustedes serán nuestros esclavos, pero si ustedes nos vencen, nosotros seremos sus esclavos. Y David escuchó esto. Y cuando escuchó David que ese gigante desafiaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, David dijo: pero ¿quién es este gigante que se anima a desafiar a Dios y al ejército de Dios? Amén. Tuvo un celo por Dios y por las cosas de Dios. Amén. Es lo que muchas veces nos falta a nosotros, tener celo por Dios y por las cosas de Dios. Cuando algo ofende a Dios, ofende la fe, mi fe en Dios, nosotros tenemos que reaccionar. No estamos defendiendo a Dios, porque a Dios no lo defiende nadie, pero yo tengo que sentir un celo cuando se está ofendiendo a Dios o a las cosas de Dios. David tenía esto, tenía un celo por Dios. Amén. Y escuchó que este gigante salía y insultaba al ejército de Dios, insultaba a Dios. Entonces él sintió ese fuego que se le prendió. David tenía la unción de Dios. Si usted lee el capítulo anterior, el capítulo 16, está cuando Samuel lo unge delante de sus hermanos. Y saben que nosotros también tenemos la unción de Dios en nuestras vidas. No importa que usted no predique acá, sobre su vida está la unción de Dios. Amén. Amén, porque usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Usted tiene el Espíritu Santo en su corazón y en su vida está la unción. Y si está la unción y está el Espíritu de Dios, usted ya no es un hombre, una mujer normal, sino que somos alguien en esta tierra sobrenatural. Somos una persona que está revestida con el poder de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos entender esto. David sintió celo y dijo: ¿quién es ese gigante para que venga a desafiar a Dios y al ejército de Dios? Pero Saúl y todos los israelitas estaban con miedo, estaban escondidos y no se animaban a salir a pelear. Así fue que David dijo: yo voy a ir y yo voy a pelear contra ese gigante. ¿Y qué voy a hacer? Les voy a cortar la cabeza. Amén. David lo declaró, el poder de la declaración. Amén. Cuando usted está frente a un problema, frente a una dificultad, piensa: ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a hacer? Pero usted tiene que comenzar a hablar. Amén. Hablar en fe. Decir: no sé de dónde va a salir, no sé cómo voy a hacer, pero en el nombre de Jesús yo voy a tener victoria en este problema. Cuando usted tiene un hijo, alguien que no le hace caso, que está mal, usted tiene que declarar en el nombre de Jesús que Dios le va a dar la victoria. Amén. David lo vio antes. Eso es fe, es mirar lo que aún no ha sucedido, es ver lo que aún no hemos alcanzado, pero él ya lo vio, el gigante derrotado, y él ya vio que estaba sobre el gigante cortándole su cabeza. Amén. Yo me pregunté una vez: ¿cómo un Dios de amor nos deja escrito esto, que agarramos y que le cortemos la cabeza? Parece algo sanguinario y cruel. Yo me pregunté una vez leyendo la Biblia: ¿cómo, si Dios es amor, deja este capítulo de la Biblia? ¿Amén? No es literal, tiene sí un significado espiritual. ¿Amén? Que nosotros tenemos que matar cosas en nuestra vida que quieren llevarnos nuevamente a la esclavitud. Amén. Así como los carros del faraón terminaron en el mar, ¿se acuerdan? Faraón siguió a Israel, y cuando Israel no podía cruzar el mar,
el faraón dijo, ahora vamos a ir porque el mar les puso ahí una trampa, no pueden cruzar el mar, entonces vamos a ir nosotros y los vamos a matar a todos. ¿Y qué pasó? Dios abrió el mar rojo para que Israel pasara, y cuando faraón con sus soldados quisieron pasar, el agua se volvió con toda su fuerza y todos murieron ahí en ese lugar. Amén. ¿Saben qué? Hay cosas en nuestra vida que tienen que morir. Tenés que cortarle la cabeza. Hay cosas que en nuestra vida que nosotros tenemos que hacer un cambio muy fuerte. Cerrar la puerta fuerte y decir, nunca más volvés a entrar en mi vida. Nunca más volvés a entrar en mi casa. Hay cosas que nosotros tenemos que poner un corte, un límite y decir, hasta el día de hoy fuimos amigos, pero de ahora en adelante tu amistad no me sirve. Porque me lleva al pasado, me lleva atrás, me lleva al retroceso. Amén. Hay cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que vencer de una vez y por todas, porque si nos acostumbramos a estar un día en la iglesia y el otro día en el mundo, nos acostumbramos mal, y eso nos va a no nos permite disfrutar la libertad que Dios nos da. Tenemos que poner un límite, un cambio, y decir, de acá en adelante vos sos así, yo soy de esta manera, porque la palabra de Dios me dice que yo tengo que ser así, y yo quiero cumplir la palabra de Dios en mi vida, porque hay bendiciones de Dios para todos, pero las bendiciones especiales de Dios son para aquellos que guardan la palabra del Señor. Para aquellos que guardan la palabra del Señor, hay bendiciones de Dios grandes. ¿Amén? David fue para pelear y nosotros comenzamos a leer de que Saúl le dijo, ¿qué le dijo Saúl? Tú no podrás ir contra ese gigante, porque eres un muchacho. David tenía alrededor de 16, 17 años, más o menos. Y la gente que iba a pelear al ejército, los tomaban después de los 30 años. ¿Sí? Mientras no tenía 30 años, todavía era un joven, adolescente. Decían, la adolescencia en la cultura, en el pueblo judío, se estiraba hasta los 25 años. ¿Sí? Después estaba en la etapa de la juventud, y pasado los 30 ya era un hombre, considerado un hombre, y podía alistarse en el ejército. David ni llegaba a la mitad de la edad, por eso no lo tenían en cuenta para el ejército, para la guerra, porque era un niño, decían. Era un niño todavía, era adolescente. Amén. Cuando Dios llama a Jeremías capítulo 1, Jeremías le dice, yo no voy a poder hablar tu palabra porque soy niño. Y también tenía más o menos esa edad, 14, 15. ¿No? David también estaba en esa edad, 16, 17 años tenía. Y él no estaba preparado para la guerra. No estaba con posibilidades humanas de poder pelear contra ese hombre preparado, adiestrado, con lanza, con escudo, con una preparación física, una preparación mental, porque los preparaban los filisteos, los preparaban a sus soldados para que pudieran ir y pelear, para que pudieran resistir en la batalla. Le daban las mejores armas, le daban los mejores escudos. Goliat era un hombre preparado, humanamente hablando, físicamente hablando. Era un hombre preparado para la guerra y para destruir a sus enemigos. Goliat era un hombre que estaba adiestrado en el uso de la espada, en el uso del casco, estaba adiestrado en todo lo que en ese tiempo se podía hacer, en lo mejor de ese tiempo, de esa época. Era un hombre adiestrado y preparado. ¿Amén? David no era un hombre que estaba preparado para la guerra. David era solo un muchacho. Pero aunque él era un muchacho y no estaba preparado para la guerra, él dijo, yo en el nombre de Jesús voy a ir y voy a pelear contra ese gigante. Goliat tenía un montón de cosas, pero lo que Goliat no tenía era fe en Dios. Amén. David no tenía todo lo que Goliat tenía. David tenía solo unas piedras, una onda. O sea, parecía como que era
una carne de cañón, iba a ser regalado frente al gigante, ¿no? Todos esperaban que Goliat lo agarrara a David con sus brazos y lo despedazara. Todos esperaban eso. Pero David no fue con su fuerza humana, porque si no seguramente eso hubiera pasado. David no fue con su fuerza humana, David fue confiando en Dios. Dígalo fuerte. David fue confiando en Dios. Más fuerte, no escucho. David fue confiando en Dios. Amén. Que se enteren que hay una iglesia. Vamos de vuelta. David fue confiando en Dios. Ahí está. Hizo saltar a alguno de la cama. David fue confiando en su Dios. ¿Y saben cómo tenemos que afrontar nosotros los problemas y las dificultades cada mañana, cada día? ¿Cómo tenemos que afrontarlo? ¿Cómo? No escucho. Confiando en Dios. Confiando en Dios, porque nosotros a veces salimos a pelear contra nuestro enemigo, salimos a pelear cada mañana, pero confiando en mi fuerza, confiando en lo que yo soy, confiando en lo que yo puedo, confiando en lo que yo sé hacer, confiando en la plata que tengo en el bolsillo, confiando en lo que tengo. Y mientras estemos confiados en lo que tenemos, vamos a caer delante de nuestro enemigo, vamos a caer frente a la adversidad, vamos a caer frente a la economía de este país, pero nosotros tenemos que hacer las cosas confiando en Dios, confiando en el Señor. Amén. Mi economía no depende de lo que yo tengo, no depende de lo que yo sé hacer, sino depende de lo que Dios puede hacer conmigo. Amén. Lo que Dios puede hacer conmigo. Y David confió en Dios. David confió en que su Dios era poderoso y dijo, miró al gigante y le dijo, tú eres grande, eres gigante, pero mi Dios es mucho más grande y es mucho más gigante que vos. Amén. David era un pequeño frente al gigante, pero su Dios era mucho más grande que ese gigante. Dios es el gigante de los gigantes y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La amenaza del filisteo era, si ustedes me vencen, nosotros seremos su esclavo, pero si yo los venzo, ustedes van a ser esclavos nuestros. Amén. Hay cosas en nuestra vida que si nosotros no vencemos, no le ponemos un límite, no cortamos la cabeza como diría cualquiera, nos van a terminar venciendo y vamos a seguir siendo esclavos de ese pecado, de ese mal comportamiento, de esas malas palabras, de esas cosas que antes estaban bien, pero ahora la palabra de Dios me enseña de que yo tengo que cambiar y esas cosas ya no tienen que estar más en mi vida. Porque en este tiempo Dios me mostraba que hay cosas que Él nos hizo libre, pero que esas cosas vienen nuevamente a querer tomar lugar en mi vida otra vez. Y quizás las vemos y decimos, bueno, pero no es tan malo, no pasa nada. No, Dios no quiere que esas cosas tomen lugar en mi vida, porque eso te va a llevar nuevamente a la esclavitud. Amén. Atrás, al pecado, al mundo. Amén. El diablo, dice la Biblia, que se viste como ángel de luz. ¿Lo conocían ese versículo? ¿No? Bueno, por eso tenemos que conocer la palabra. La Biblia dice en Pedro que el Satanás se viste como ángel de luz. De hecho, el nombre de Satanás es Luzbel, que quiere decir luz bella, porque era un ángel y el más hermoso de todos los ángeles. Luego se hizo diablo porque quiso ocupar el lugar de Dios. Y fue vencido y fue echado del cielo a la tierra. Por eso Satanás viene. Sus demonios copian como es Satanás y quieren, a través de cosas que por ahí no parecen tan malas, quieren ocupar otra vez lugar en mi vida, en mi corazón. Pero nosotros tenemos que vencerlo en el nombre de Jesús. Amén. Es una palabra linda, es un mensaje largo, pero lo voy a dejar acá y voy a seguir la semana, el miércoles, ¿sí? Así que el miércoles venga, no falte, así seguimos con este mensaje. ¿Amén? Amén. Lo importante es que en esta noche nosotros tenemos que saber de que Dios quiere que nosotros seamos completamente libres. ¿Cómo sería una serie? ¿Cómo sería una serie?
Claro, en una serie, ¿cómo se dice cuando continúa? Segundo capítulo. Bueno, Continuar ese. continuará, eso era antes. Ahora dice segundo capítulo, ¿sí? Así que no vengan. Venga el miércoles. Bueno, el culto de la mañana me tiene mal. Venga el miércoles, así va a recibir la bendición de Dios del siguiente capítulo. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie. Vamos a hacer oración todos juntos. Amén. Amén. Me cuesta predicar a la mañana, le dije a la pastora, me cuesta predicar a la mañana. Amén. Levante su mano al cielo y diga conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta en mañana esta mañana quiero ser realmente libre quiero ser realmente de libre todo de lo todo que pueda venir a mi que pueda vida, venir a mi vida, a mi corazón. a mi corazón. En el nombre En el nombre de Jesús, yo declaro yo libertad declaro libertad sobre toda influencia sobre toda influencia diabólica en mi diabólica en vida. mi vida. En el nombre En el nombre de de Jesús, Jesús, declaro que por la sangre de declaro que por la Cristo sangre de Cristo soy libre. soy libre. En el nombre En de el nombre de Jesús, Jesús, te damos gracias, te damos Señor. gracias. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. Dale la gloria al